Hermanos, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, Buenas hermano, noches, gracias a hermano. Dios. Saludos. Noches. Buenas noches, hermanos, me da mucho gusto poder Buenas saludarles. noches. Hola, ¿cómo están, hermanos? Gracias a Dios, me da mucho gusto. Gracias por conectarse a tiempo. Saludos, hermanos. Habíamos tomado algunas semanas de descanso, de vacaciones, pero estamos de vuelta. Saludo a los hermanos que están conectados en Facebook, a la hermana Margarita Racendis, a Verónica, a Alma Lorena, a Karen y a cada uno de los hermanos que ya estamos aquí en Zoom. Espero que en los próximos minutos se conecten. Todavía faltan algunos alumnos y también algunos más que no pueden conectarse a la clase en vivo, pero que posteriormente estudian la materia a través del video que está grabado. Doy la bienvenida, hermanos. Gracias por estar en esta nueva materia. Quiero presentarles a el pastor Gerardo Kerkhoff. Él es pastor de la Iglesia Bautista Misionera Alfa y Omega en Ciudad Fernández, en San Luis Potosí. Les recuerdo que nuestro seminario está en la Ciudad de México. Nuestro hermano está en el estado de San Luis. Es un hermano a quien conozco desde hace ya algunos años y para mí es una bendición, un privilegio que él haya aceptado la invitación de ser parte del cuerpo docente de este seminario. La materia, hermanos, que vamos a estudiar a partir de este día es la materia de Libros Históricos 2. Se está conectando el hermano Salomón en Facebook. Saludos, hermano Salomón. Y hermanos, esta materia es una materia muy bonita. Vamos a estar estudiando los libros de Ruth y primero y segundo de Samuel, si Dios lo permite. Con el propósito de que podamos realizar un estudio profundo, detallado, como acostumbramos en cada una de nuestras materias, lo vamos a estudiar en dos bloques. En el primer bloque, vamos a estudiar con el pastor el libro de Ruth y posteriormente primero de Samuel. Cuando concluyamos primero de Samuel, vamos a hacer un paréntesis para dar espacio a otra materia y una vez que esa otra materia esté concluyendo, iniciamos de nuevo con el hermano Gerardo, es decir, para tomar el segundo libro de Samuel. Para los alumnos regulares, es decir, los alumnos que están inscritos en el seminario como alumnos que estudian 6 materias por semestre, saludos hermano Juan González, también que se está conectando a Facebook, ellos van a poder ver la materia de manera corrida, pues cuando los videos estén ya grabados, van a estar juntos, van a estar alojados. Entonces, hermano Gerardo, una bendición, gracias hermano, ya te lo he expresado de manera personal, pero ahora lo hago públicamente con los alumnos. Ya tienes algunos alumnos en Facebook y otros más aquí en la plataforma de Zoom. Hermano, el tiempo es tuyo, te doy la bienvenida. Una vez más, te agradezco. Es una bendición, hermano, que estés con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Espero en verdad que eh, pueda ser yo una bendición para todos ustedes, ¿verdad? Y pues solamente agradecer a Dios por la oportunidad que me concede a través de tu persona y del seminario el poder apoyar y compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? No sé si ya quieres que empecemos. Adelante, hermano, el tiempo es tuyo. Quisiéramos, hiciéramos una oración, ¿verdad? Antes Adelante, hermano. de empezar la clase. Acompáñame, por favor, a orar. Queremos, Padre Santo, esta noche primero agradecer tu bondad a nuestras vidas porque tú eres generoso y eres bueno y con cada uno de nosotros porque hasta este momento pues nos has cuidado. Nos has provisto, Señor, de todo lo que nosotros hemos necesitado. Hoy tal vez muchos ya hemos trabajado, ya hemos hecho muchas cosas y en este momento nos das el privilegio de poder estar conectados a través vía Zoom, Señor, para poder estudiar tu bendita palabra. Te agradecemos también el medio que tú pones frente a nosotros, el seminario, para poder compartir tu bendita palabra, la materia de libros históricos, empezando con el libro de Ruth, rogándote y pidiéndote, mi Señor amado, que todo lo que estudiemos y todo lo que podamos aprender, pues sea útil para nuestras vidas
en cualquiera de las circunstancias que nosotros estemos participando en la obra, algunos a lo mejor participando directamente en un ministerio, otros como maestros o simplemente porque quieren aprender y estar preparados para el momento en que en sus iglesias pueda surgir la oportunidad de poder expresar o poder compartir también este tipo de clases. Te doy gracias por ello y solamente quiero que nos pongamos en tus manos esta noche para que tú guíes cada palabra, tú guíes cada expresión y que sea tu Santo Espíritu quien tome las riendas de todo lo que nosotros vayamos a hacer y que en verdad sea una bendición, no solamente para los oyentes, sino también para tu siervo que va a exponer la palabra de Dios en este momento. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos conectados, por el hermano Germán, por la invitación. Y Señor, solamente esperamos que todo esto en verdad cubra las necesidades y las expectativas que esperamos, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Ok, yo quisiera primero empezar, hermanos, dándoles algunas cuestiones personales en el sentido de que cuando esté yo compartiendo con ustedes, podamos nosotros hacerlo, es abierto, el asunto es interactivo. Quiero decir que interactivo, que ustedes pueden hablar con libertad, pueden pararme y decir, tengo un comentario, tengo una pregunta. Desde luego no soy un sabio, ¿verdad? Y yo creo que muchas de las cosas que podamos estar compartiendo, pues está nuestro hermano Germán para que nos ayude. Las opiniones son importantes, los comentarios son importantes porque nos ayudarán a enriquecer un poco todo lo que vayamos expresando. Segundo, hay muchos datos geográficos que podemos utilizar y hay muchos datos biográficos que se pueden utilizar. Cuando hablo de datos geográficos, hablo de las ubicaciones de las ciudades, de las regiones, pero no voy a ser muy específico en ese punto para no robarle el tiempo o la atención a lo que en verdad me interesa a mí un poco más. La biografía también, en algunos casos, pues diremos la importancia de los personajes que se están manejando para poder entender, ¿verdad?, lo que nosotros estamos viendo. Empezamos primero que este libro está ubicado en los libros históricos. Como ustedes ya han visto algunos libros históricos, como el libro de los jueces, que ustedes estudiaron con el hermano Ubaldo. Ok. Este libro, en un sentido, yo quisiera también decirles que voy a tratar de exponer la clase o exponer el libro de una manera narrativa. Yo voy a ir narrando la historia, voy a ir narrando los sucesos y no sé si sea el estilo o no de un seminario, ¿verdad? Pero yo quisiera no solamente ir narrando la historia y ¿cómo se llama? Sin que tuviéramos de repente una aplicación práctica. Quisiera ir narrando la historia y si en la historia podemos encontrar alguna aplicación práctica, que eso nos pudiera ayudar también en cuanto al estudio del libro que vamos a tener. ¿Por qué? Porque en verdad el propósito de estudiar el libro de Ruth no solamente es llenarnos de datos y llenarnos de la historia del libro de Ruth, sino que también que lo que estemos estudiando, lo que estemos aprendiendo, podamos de repente darle una aplicación práctica, ¿verdad que sí? Para que podamos nosotros utilizarlo en una enseñanza o simplemente tengamos un panorama un poco más amplio o más completo de lo que está pasando. Ok, este libro histórico es, como ya les dije, hermanos, prácticamente si yo les pregunto, ¿cómo ven ustedes el libro de Ruth? Esta es una pregunta que yo les hago porque el libro de Ruth en verdad parece una novela. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Es una narrativa de amor? ¿Es un libro de amor? ¿Es una novela de amor? Pues puede ser porque eso parece, ¿verdad? Que es una novela de amor. ¿Y a quién no le gustan las novelas de amor? Pues yo creo que a la mayoría, no sé si de los hombres, pero cuando menos de las mujeres les gustan las novelas de amor. Una narrativa o un libro que está narrado, ¿verdad? Propiamente en ese estilo, ¿verdad? De novela. Hay tres personajes más importantes, muy importantes, no los más importantes. Hay tres personajes importantes dentro del libro de Ruth
que es Noemí, Ruth y también ¿cómo se llama? Boz en este sentido. Y podemos nosotros pensar en esta narrativa, en este libro histórico, si en verdad esos personajes son los más importantes. Porque nosotros podemos estar viendo o notando, o cuando leemos la Biblia, vemos nada más lo que está implícito en las letras o en las palabras. Y si vemos nada más nosotros o leemos el libro de Ruth, de repente vamos a estar sumergidos en la historia y pensando que los protagonistas o que los personajes que están en la narrativa son los protagonistas principales de la historia. Pero yo quisiera que entendiéramos que no es así. En verdad, este es un libro histórico, pero hermanos, el protagonista principal del libro histórico o del libro de Ruth va a ser siempre Dios, ¿verdad? Esto tenemos que, ¿cómo se llama? Entenderlo claramente para que nosotros podamos entender este concepto del libro, la historia que nos cuenta el libro y qué tiene que ver en verdad con Dios o por qué está implícito dentro de los libros históricos o por qué está insertado en el canon de la Biblia también. Y quiero decir con esto que tras bambalinas, como por ahí dicen algunos, tras bambalinas está Dios, ¿verdad? Moviendo los hilos de la historia, usando los acontecimientos cotidianos, las familias, los hombres que nosotros conocemos para llevar a cabo su plan de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros sabemos perfectamente bien que la Biblia nos enseña que desde Génesis hasta Apocalipsis el plan de Dios está, hermanos, plasmado en la Escritura y que estos libros históricos son parte de ese plan divino, pero que nos está mostrando cómo Dios a través de los siglos ha venido trabajando, utilizando a cierto grupo de personas, al pueblo de Israel, ¿verdad? Para llevar a cabo sus planes de salvación. Muy bien. Pueden hacer preguntas también, no nomás nos dejen hablando, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar primero con el título y el autor y la fecha de este libro. Le pedí al hermano Germán que por ahí les mandara antes un bosquejo de lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que vamos a tratar de compartir. Y espero que lo tengan ustedes por ahí a la mano. No sé si lo tienen a la mano. Yo le dije al hermano que lo hiciera de esta manera porque yo soy un poquito torpe para manejar este asunto y me complicaría un poco el accionar entre estar compartiendo pantalla con ustedes, pero yo espero que ustedes lo tengan y ¿cómo se llama? Y lo puedan, o si Germán lo puedes compartir tú ahí. Sí, hermano, ya todo el mundo lo tiene en PDF. Si alguien no pudo descargarlo, hermano, con confianza mándenme un mensaje y se lo mando de inmediato, pero está en el grupo para que lo puedan descargar. No te preocupes, hermano, Ok. todo el mundo lo tiene ya. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el título del libro. Ustedes, esto es muy obvio, ¿verdad? Pues el título del libro es Ruth. Y nada más hay dos libros, hermanos, con nombre de mujeres. Uno es Ruth y el otro es Esther. Lógicamente que Ruth viene del hebreo, ¿verdad? Que quiere decir Reut o amiga o aliada. Y Ruth también es conocida como la Moabita, porque era una mujer que venía de la región de Moab, ¿verdad que sí? Y podemos ir notando nosotros que Moab era una tierra básicamente pagana, ¿verdad? Y que estaba en conflicto constante de Israel, con Israel o con los judíos. Este libro, hermanos, forma parte de la Tanaj, como le dicen los judíos. La Tanaj no es lo mismo que la ley, hermanos. La ley forma parte de la Tanaj. ¿Qué quiero decirte? Que el libro de Ruth forma parte de los libros de los escritos de los judíos, ¿verdad? O de la Biblia hebrea o de la Biblia judía. Y ellos lo consideran dentro de esta Biblia, de su Biblia. Inclusive parece ser que se leía en la fiesta del Pentecostés o de las cosechas. Tiene algo muy importante porque les recordaba en sí, ¿verdad? Este libro, de dónde venía básicamente la genealogía del Salvador. ¿Quién es el autor, hermanos? ¿Quién es el autor de este libro?
Miren, el autor de este libro es desconocido propiamente. Nadie sabe quién escribió este libro, aunque muchos le atribuyen este libro a Samuel. Yo quiero compartirles algo muy personal, porque ahorita que les dé la fecha de este libro va a ser una fecha para mí en lo personal muy ambigua. ¿Qué quiero decir que es una fecha ambigua? Porque unos datan este libro en el 1370 al 1041 antes de Cristo, otros en el 1000 antes de Cristo, otros inclusive en el 1200 o en el 1050 antes de Cristo. ¿Por qué le digo que es ambigua? En verdad, mi pensamiento, yo respeto a esos hombres que estudian la Biblia tan profundamente, en verdad, pero las fechas, a lo mejor tienen sus métodos para datar los libros, pero es tan ambiguo esto porque hay un sinfín de comentarios de la escritura de este libro que inclusive su escritura la fechan hasta el después del libro de los Reyes. Por eso, si nosotros queremos quedarnos con alguna fecha, vamos a tener que quedarnos simplemente con el comentario del versículo 1 de Ruth, que más adelante vamos a ver que este libro se escribió prácticamente en el periodo de los reyes, que está datado, hermanos, en el año de 1000 o 1250 antes de Cristo. Para no meternos en tanta, ¿cómo se llama? Controversia. Y muchos se han atrevido a decir que fue escrito durante el periodo de Gedeón, ¿verdad? Y yo me parece muy aventurado. A lo mejor es malo que les esté diciendo yo mis opiniones, decirles nomás, se escribió en el punto de Gedeón, en ese periodo donde Gedeón estuvo en el libro de los jueces, ahí se escribió. Pero hermanos, no quiero darles datos nada más así, porque tenemos que pensar, en verdad, ¿quién puede dar un dato de tal importancia o quién puede establecer, verdad, con exactitud una fecha para poder datar un libro? Pues es muy complicado, porque esto sucedió hace más de 2000, no, ya 3000, 4000, casi 5000 años. Entonces sería muy difícil. Lo que sí tenemos como dato es que se escribió en el tiempo de los jueces y vamos nosotros a tomar simplemente, ¿cuándo se escribió el libro de Ruth? Hermanos, se escribió en el tiempo de los jueces, punto. No vamos ¿cómo se llama? A cuestionar a los historiadores ni vamos a cuestionar a aquellas personas que les gusta estar datando estas cosas. Inclusive hay un dato muy importante que por eso muchos dicen que se escribió en el libro durante el periodo del libro de los reyes, hermanos, porque al final de Ruth, en el capítulo 4, si ustedes lo han leído, termina el libro de Ruth con la genealogía del Señor Jesucristo. Y ellos se preguntan, ¿cómo es, verdad? Si se escribió en el libro de los reyes, ¿cómo es que el escritor escribe la genealogía del Señor Jesucristo? Y se cree que, lógicamente, que el escritor vivió en ese periodo de los reyes. Y es por eso que él da prácticamente la genealogía del Señor Jesucristo, porque el escritor, ¿verdad? Desconocido, o si usted quiere Samuel, pero Samuel no vivió hasta ese momento. Samuel vivió nada más hasta lo que nos dice en primera de Samuel, creo que hasta el capítulo 25 nada más, ¿verdad? Samuel no estuvo en el libro de los reyes y por eso es la controversia de que algunos aunque apoyan, como dicen los judíos, que fue Samuel quien escribió, pero en verdad los estudiosos dicen fue desconocido por el dato que da Ruth en el capítulo 4, ¿verdad? Dando la genealogía de los reyes. Pero bueno, ese es un pensamiento que ellos nos narran o nos dicen. Hermano Carmen, también te voy a encargar la hora para que me digas vas bien, vas mal y para no irme tan aprisa ni tan atrasado. ¿Está bien? Por favor. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Ruth, hermanos? ¿Y cuál es el propósito del libro? Si ustedes tienen su Biblia ahí, pues si la tienen a la mano, pueden abrir el versículo 1, el capítulo 1 de Ruth, y dice que, hermanos, aconteció en el día en que gobernaban los jueces. Ustedes estudiaron el libro de los jueces, no sé si todos o la mayoría, ¿verdad, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Recuerdan ustedes algo de la historia del libro de los jueces? Porque esto es muy importante que nosotros lo entendamos.
Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender o tenemos que aprender, no nomás en el libro de Ruth, sino en todos los libros que se estudian, ¿cuál fue el contexto histórico por el cual se escribió el libro? ¿Por qué? Porque de ahí se genera, hermanos, toda la historia y de ahí se genera toda la trama del libro que se estudia. En este caso, yo espero que usted recuerde un poco, ¿verdad? ¿Cuál fue o qué acontecía o cómo estuvo el periodo de los jueces? Dice Jueces capítulo 17, versículo 6, hermanos, que en aquellos días no había ¿qué? Rey en Israel y que cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. ¿Qué quiere decir? Que este libro está, hermanos, insertado en un periodo prácticamente de anarquía. No sé si ustedes entienden la palabra anarquía. ¿Por qué les digo? A veces me dice mi esposa, es que tú tratas a los hermanos como niños, pero es que no los trate uno como niños, porque en verdad mi experiencia me ha enseñado, hermanos, que a veces nosotros como pastores usamos ciertas palabras y pensamos, como nosotros las entendemos, pensamos que todos los que nos están oyendo también las entienden. Yo quisiera, hermanos, preguntar si se entiende el término o la palabra anarquía. Levanten su mano, díganme sí o quién no lo entiende o quién sí lo entiende, perdón, y quién no lo entiende. ¿Sí entienden la palabra anarquía, hermanos? Sí, hermano. ¿Sí la entienden? Muy bien, eso es. Si vemos entonces o entendemos la palabra anarquía, quiere decir que en el pueblo de Israel en ese entonces no había en verdad un gobierno establecido. No había un gobierno que llevara las riendas de lo político, que llevara las riendas en lo legal. Cada quien vivía como mejor le parecía. Aparte, en ese periodo del libro de los jueces, había una decadencia moral totalmente, porque había mucha idolatría, había mucha depravación moral, había cosas horribles. Si ustedes estudiaron cada uno de los libros de los jueces, se encontraron en algunos pasajes que sucedieron cosas horripilantes y cosas horribles, ¿verdad que sí? Y que en verdad los jueces solamente eran levantados cuando había la necesidad de liberar al pueblo de Israel de las consecuencias de su conducta inmoral y su conducta sobre todo antirreligiosa. Nadie tenía a Dios en su noticia. Nadie ¿cómo se llama? Estaba siguiendo a Dios. La sociedad estaba corrompida, los gobiernos estaban corrompidos, había mucha corrupción, había mucho soborno, había un caos básicamente. Las cuestiones políticas, los políticos se mataban unos entre otros, vivían simplemente para satisfacerse a sí mismos, ¿verdad? Pero no para satisfacer la voluntad de Dios. Había corrupción, había violencia y la condición moral era demasiado baja. Desecharon o el pueblo de Israel estaba viviendo prácticamente fuera del gobierno divino. Aunque se pretendiera con los jueces tener un gobierno teocrático o dirigidos por Dios, simplemente el pueblo no quería tener a Dios en su noticia. Yo espero que usted se imagine el ambiente donde este libro fue escrito. Y yo a veces les sugiero a las personas con las que estoy compartiendo, les sugiero que usen un poco su imaginación, porque a veces cuando nosotros estamos escuchando al predicador o estamos escuchando al maestro, muchos de nosotros parecemos, y pido perdón si mis palabras a veces son un poco bruscas y ásperas, porque es uno de mis grandes defectos, hermanos. Yo soy muy brusco y muy áspero a veces para hablar. Muchas veces cuando uno está explicando algo, uno está suponiendo que están escuchando y hay muchos que solamente están con su cuerpo presentes, están como si nosotros le estuviéramos hablando a las sillas, ¿sí? O les estuviéramos hablando a las bancas. Y cuando terminamos de dar una enseñanza o acabamos de predicar,
como pastores pensamos que todo lo que nosotros dijimos fue aprovechado por las personas, pero porque cuando estamos compartiendo, somos muy simples en el propósito de sentarnos a escuchar. Yo quisiera invitarles a ustedes que cuando estoy contando esta historia o estoy diciendo alguna cosa, usemos nuestra imaginación para poder entender el ambiente donde este libro se estaba escribiendo. Porque es muy importante el contexto histórico, porque ahí vamos a ver y vamos a entender la narrativa del libro. Si entendemos el contexto histórico con claridad, vamos nosotros a entender también con mucha claridad y con consecuencia la historia que se va a narrar después en este asunto. Desde luego yo les dije en un principio que el estilo literario de este libro era, hermanos, desde luego es narrativa, pero está escrito como si fuera una novela. ¿A poco no parece Ruth una novela, hermanos? Parece una novela. Y si usted la ve así, simplemente dice, pues es una novela. Y como que no le va a poner usted mucho interés. Por eso le digo que tiene mucho que ver el contexto histórico, porque cuando yo prediqué este libro, yo compartí este libro en la iglesia, cuando le dije, hermanos, voy a compartir con ustedes el libro de Ruth, y muchos, el libro de Ruth. Pues sí, porque es muy emocionante, ¿verdad? Voz, así como el caballero que llega, y ¿cómo se llama? Y Ruth, la princesa que se enamora, o como en las novelas, ¿verdad? La chacha se enamora del patrón de la casa, que es muy rico, y eso está en la mente de las personas, pero en verdad tiene mucho que nosotros podemos aprender de él. ¿Es una historia de amor? Sí y no, porque sí es cierto, es una historia muy bonita, ¿verdad? Muy bonita, donde el amor está implícito, definitivamente. Pero es, hermanos, un libro donde Dios está mostrando sus propósitos. Yo le voy a dar el propósito del libro de una manera personal. Usted a lo mejor, esto es algo muy complicado, le voy a decir por qué. Porque cuando estuve estudiando este libro, busqué en algunos otros comentaristas el propósito de ellos y un comentarista daba un propósito. Otro comentarista da otro propósito y otro comentarista da otro propósito. Yo le voy a dar los que yo creo que para mí son importantes. Y no es uno solo, porque el libro no solo ¿cómo se llama? Se encierra en un solo propósito. Primero le voy a dar el propósito más importante o el principal de este libro, para mí, en lo personal. Y luego le digo otras cosas. Para mí el libro de Ruth, hermanos, es un libro de los libros históricos, donde es el eslabón histórico que sirve para darnos a entender a nosotros que en esa época de los jueces, una época, hermanos, donde prevalecía la anarquía, donde parecía que Dios no aparecía, donde parecía que no había Dios manifestándose con el pueblo de Israel, hermanos, este libro para mí está puesto ahí para que nos demos cuenta que Dios no estaba quieto, que Dios en verdad en todo ese periodo del libro de Ruth estaba trabajando con una familia en ese periodo de anarquismo, ¿verdad? Y Dios estaba, hermanos, ocupado, aunque el pueblo de Israel estuviera distraído en sus propios pecados, estuviera distraído en sus propias cosas, Dios, hermanos, no estaba ausente. Dios estaba preparando o Dios estaba siguiendo con su plan divino, y el libro de Ruth nos revela a nosotros, ¿verdad? Que aunque el periodo de los jueces fue un periodo oscuro en la historia de Israel, no significa que Dios estaba quieto, estaba callado o que Dios simplemente no estaba apareciendo. No, el libro de Ruth es la lámpara que nos dice a nosotros que Dios siempre está presente, hermanos. Aunque el panorama parezca muy oscuro, no quiere decir que Dios no esté por ahí cuidando que su plan se lleve a cabo. Pero también quiero decirle que esto
que este libro también revela, hermanos, la plena sabiduría de Dios y su soberanía. Y yo quisiera decirles algo aquí de esta palabra soberanía, porque yo pregunté precisamente el domingo, porque me propuse preparar el libro de Ruth y preparar el primer libro de Samuel, pero a la misma vez predicarlo en la iglesia para ir haciendo mis apuntes y ir viendo qué me faltaba y qué ajustes tenía que hacer. Y cuando hice una pregunta a la iglesia, amados hermanos, les dije, hermanos, ¿ustedes entienden la palabra soberanía de Dios? ¿Ustedes la entienden, hermanos, la soberanía de Dios? ¿Sí entienden ese concepto? ¿De qué manera lo entienden? Una hermana me dice y me dijo, es que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y yo me puse a pensar, ¿es cierto que Dios puede hacer lo que Él quiera? Sí, pues es soberano, ¿verdad que sí? ¿O no estamos de acuerdo en eso? Pero hermanos, yo quisiera que tuviéramos mucho cuidado en cuando nosotros usamos la palabra soberanía. Les voy a decir por qué. Porque muchos piensan que Dios, cuando hablamos de soberanía, que Dios hace decisiones arbitrarias. Y esto para mí, en lo personal, yo creo que no va con la soberanía divina. ¿Por qué? Porque déjenme les digo que si Dios es un Dios arbitrario, aún en su propia soberanía, cualquier persona, inclusive, hermanos, eh, Faraón, puede reclamarle a Dios, ¿verdad? Que él es el culpable de que él no haya entrado al cielo. ¿Por qué? Porque con mucha razón le puede reclamar a esta persona, o una persona le puede reclamar a Dios diciéndole, yo no fui al cielo porque tú me endureciste el corazón, ¿o no es cierto? Entonces Dios, hermanos, en su soberanía no hace decisiones arbitrarias. Dios es soberano conforme a sus propósitos, porque, hermanos, Él no puede ir en contra de sus atributos morales. No puede ir en contra de sus atributos como Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios arbitrario, hermanos, va a ir primeramente en contra de su atributo de justicia. ¿O no es cierto? Va a ir en contra de su atributo de amor, va a ir en contra de su atributo de misericordia, y Dios no puede, hermanos, ir en contra de sí mismo. Así es que la soberanía de Dios descansa también, hermanos, en el atributo de justicia, en el atributo de sabiduría, hermanos, pero también conforme a sus propósitos. Desde luego, yo puedo estar abierto que si a Dios le place hacer una cosa u otra, pues hermanos, ¿quién soy yo como ser humano para que lo haga? Pero yo quiero que esto quede muy claro porque el concepto a veces humano es un poco muy tan humano, que pensamos que Dios hace las cosas como nosotros las hacemos. No, hermanos, Dios no es como nosotros y no hace las cosas como nosotros. Las cosas que se le atribuyen a Dios no son las cosas que se le pueden atribuir a las personas. Sí, yo en mi soberanía puedo hacer cosas, pero yo no tengo ¿cómo se llama? La virtud de la justicia ni de la sabiduría tampoco. Bueno, después de haber aclarado el punto, sigo. Amén. Órale pues. Entonces, esto también es, porque Dios, hermanos, de todas las familias que vivían en ese tiempo tan oscuro, Dios escoge una familia, ¿verdad? Que Elimelech y a Noemí, para tratar de llevar a cabo sus propósitos. Entonces, Dios es soberano, ¿verdad? Y recordemos también en su soberanía que Ruth era una mujer moabita. ¿Qué le dice a usted una mujer moabita? Si usted fuera judío, ¿escogería a Ruth para que formara parte de la ascendencia del Salvador? No, ¿no? ¿Cómo es que Dios escoge a una mujer idólatra, ¿verdad? Que venía de una tribu, ¿verdad? Que era enemiga del pueblo de Israel, para que de esa mujer naciera la descendencia de nuestro Salvador.
¿Qué nos quiso decir Dios con eso? Pues prácticamente que los gentiles, hermanos, también estábamos en la mente de Dios, no solamente el pueblo judío. Que no solamente los judíos, porque de repente son medios presumidos, ¿verdad? Y se jactan de que él era el pueblo escogido de Dios. Hermanos, Dios escogió al pueblo de Israel simplemente para tratar de introducir, ¿verdad? O para tratar de usar al pueblo de Israel para que todo el mundo conociera de Jesucristo. Tristemente el pueblo de Israel no respondió como Dios quería, hermanos, pero los gentiles siempre estuvimos en la mente de Dios. Desde luego, si usted lee en Mateo capítulo 1, se va a encontrar con la genealogía que Salomón engendró Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y de Obed a Isaí. Isaí fue papá de quién? De David, ¿verdad? Y David fue, hermanos, de los lomos salió, hermanos, el que años más adelante sería el Señor Jesucristo. Hermanos, usemos o pensemos en la soberanía de Dios. ¿Recuerdan cómo Dios ha utilizado muchas cosas? Y cuando estaba yo tratando de compartir esto, me acordé de cómo Dios utiliza lo que Él cree que es necesario, aunque a veces nos parezca a nosotros algo, una locura. Como en este caso, hago este comentario porque el prejuicio de muchos, ¿verdad? Muchas veces Dios va en contra de los prejuicios de las personas. En este caso va en contra de los prejuicios de los judíos, ¿verdad? Porque para ellos sería imposible que de una moabita a una gentil viniera la genealogía del Salvador. Pero ustedes recuerdan con Elías, ¿qué utilizó Dios para que Elías fuera alimentado? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? ¿A quién utilizó? Los ¿A unos cuervos. cuervos, recuerdan? Y como que no es algo lógico, o sí es algo lógico. Como que no nos cabe en la mente a nosotros. Pero hermanos, Dios no nos dice que lo entendamos, simplemente que tengamos fe en Él y le creamos, ¿verdad? Que no estemos nosotros argumentando. También, hermanos, recuerden que, ¿por qué leí la genealogía del Señor Jesucristo? Porque también está mencionada Rahab. ¿Se acuerdan quién era Rahab, hermanos? ¿Quién era? Una ramera, ¿verdad? Fíjense nomás la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios, que en su plan divino Él puede incluir a quien mejor le parezca para sus propósitos. Cuando estemos en el cielo le preguntaremos por qué, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente hay que creer y aceptar lo que Dios nos está diciendo, hermanos. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Ya hemos visto entonces el título Ruth, ¿verdad? Del hebreo. Hemos visto el autor, la fecha, y hemos visto también el contexto histórico de donde viene el libro de Ruth. Y ahorita vamos a empezar con el desarrollo de este libro. Vamos, hermanos, a ubicarnos en el versículo 1 y 2 de Ruth. Carmen, ¿me puedes traer mi Biblia? Ubíquense ahí, hermanos, para empezar a... ¿Tu Biblia? Ya. Ok, ¿ya estamos ahí? Claramente dice versículo 1 y 2, vamos a empezar. Dice que aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ¿cómo estaba el ambiente político, religioso, moral? Todo lo que usted quiera en el tiempo de los jueces. ¿Cómo estaba? Era un caos, ¿verdad? Un completo caos. Y un varón de Judá fue a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y sus dos hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues ahí al campo de Moab, y dice que se quedaron ahí.
Primero vamos a analizar el éxodo o la migración que ellos tuvieron desde su lugar de origen, que era Belén, Efrata, como también le llaman, ¿verdad? Y que se trasladaron a la tierra de Moab. Y es algo curioso, muy curioso. ¿Sabe usted, me imagino que la va a saber, cuál es o qué significa el nombre Belén? ¿Sí, sí saben qué significa, hermanos? ¿No? Significa casa de pan. ¿Cómo en la casa de pan faltaba pan? ¿Verdad que sí? Vamos a ir viendo en todo lo que estamos nosotros la soberanía y la mano de Dios metida en todo lo que está sucediendo. Los libros históricos no fueron libros escritos por casualidad o porque alguien se los inventó. Belén, que se llama Casa de Pan, era un viaje básicamente como de 8 kilómetros hasta el lugar donde iban ellos a Moab, ¿verdad? Más o menos 150, perdón, 8 kilómetros. No, Belén estaba a 8 kilómetros de Jerusalén. Y Belén estaba a 150 kilómetros aproximadamente de Belén. Tenían que caminar, lógicamente, varios días. Belén, ¿por qué Belén de Judá? Hermanos, ¿con qué les conecta Judá a ustedes? Pónganse a pensar. ¿Con qué los conecta la palabra Judá? ¿No? A ver, díganme. ¿Con qué los conecta la palabra Judá? ¿Con la tierra de Jesús? ¿Otro comentario? Es un tipo de nombrar a Jesús de una profecía. Pues no tanto así, pero aquí alguien quiere hacer otro comentario. Está relacionado con Jesús, desde luego. ¿De quién iba a venir el Salvador? ¿De la tribu de dónde? De la tribu de Judá, ¿verdad? De ahí van a ser el Salvador. Recuerden que Saúl era de la tribu de dónde? De Benjamín. No era prácticamente, si nosotros nos adelantamos un poco, de Saúl, que fue el primer rey de Israel, pues no era de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá no, de la tribu de Benjamín no iba a venir la descendencia del Salvador, sino que ya Dios estaba preparando el plan divino, usando estratégicamente como un tablero de ajedrez a cada uno de los personajes, a cada una de las ciudades, para que las profecías que estaban establecidas tuvieran un cumplimiento exacto en la narrativa que se nos iba a dar, no solamente del libro de Samuel, de primera de Samuel, sino de Reyes y de todo lo que la Biblia nosotros conocemos. Belén era un asentamiento de la tribu de Judá, donde ellos estaban, ¿cómo se llama? Viviendo en esa tierra, en la repartición que Josué ya había hecho. Y Moab era una nación, hermanos, prácticamente que había nacido, si ustedes no menos recuerdan, del incesto de Lot con una de sus hijas, ¿verdad que sí? Y que que se ve en Génesis capítulo 19, parece ser, versículo 30, y por ahí está esa narrativa de ¿cómo se llama? De este suceso. Y que de ahí venían los amonitas, que fueron enemigos de Dios. ¿Cómo es, verdad, que Elimelech hace una decisión de salir de Belén, ¿verdad?, para venir a Moab? Si fueron enemigos, si se opusieron al paso de Israel, si vemos la historia del rey Balac y todas esas cosas que inclusive maldice al pueblo, ¿verdad? Sobre todo que era una región idolátrica, ¿verdad? Donde Quemos era su principal dios. La pregunta es, ¿por qué tuvieron que salir de ese lugar? ¿Hubo mucha hambre? Dice el versículo 2 con claridad, ¿verdad? Que salieron de ahí. ¿Por qué? Porque había escasez de alimento en esa tierra. Elimelech emigró con sus familia. Es algo que
podemos entender, ¿usted haría exactamente lo mismo por la misma necesidad? Déjele, voy a decir los nombres de los hijos de Elimelec o de Elimelec para ir nosotros viendo prácticamente y ir entendiendo del por qué ellos salieron de ahí. Noemí, primero, su nombre Noemí significa placentera o amable, agradable o dulce también. ¿Por qué le estoy dando los nombres? Ahorita le digo por qué. Maglón, enfermo o enfermizo. Keilón, débil o defectuoso. Orfa, nuca, melena. Otros dicen que quiere decir la que da la espalda, pero yo creo que la acomodaron más a eso porque ya investigué, el hebreo simplemente es melena. Yo creo que era una mujer que tenía el pelo muy frondoso. Y Ruth, como vimos en un principio, era amiga. Muchos han pensado o han dicho que el libro de Ruth es un libro inventado y por eso está puesto en la novela. Pero yo en lo personal no lo creo así. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué lo argumentan? Por los nombres que se están dando. Si usted conoce un poquito la historia, pues sí, Noemí era placentera, era una mujer muy, ¿cómo se llama? Muy dulce, muy amable y después se iba a convertir en una cosa totalmente diferente. Le iban a llamar Mara, que quiere decir amarga. Que los hijos de los dos hijos que ellos tenían, Elimelec y Noemí, pues eran enfermizo y otro era débil y defectuoso. Y dicen que probablemente esos nombres fueron inventados, ¿verdad? Para simplemente narrarnos la historia, pero yo creo que no es así ni estamos de acuerdo en ese sentido. Recuerden que los nombres que se ponían o se les otorgaban a los personajes antes en la escritura, hermanos, tenían que ver con su carácter o con sus características físicas muchas veces. No lleguemos nosotros, porque si este es un libro inventado, hermanos, entonces tenemos que aceptar que también la Biblia es inventada. No caigamos en ese error de estos comentaristas que quieren desvirtuar, hermanos, con la crítica al Antiguo Testamento, de que muchos de los libros que nosotros tenemos en la Escritura son inventados simplemente por los nombres que ahí aparecen. No se crean, esto simplemente es un argumento para tratar y hacerle dudar a usted que en sus manos tiene un libro verdadero y auténtico, escrito por personas auténticas y verdaderas. También Pastor, quiero ¿puedo hacer una pregunta? ¿Mané? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Bueno, de lo que está comentando en este versículo, ellos salieron de donde estaban y se fueron a Moab. Sí. ¿No sería así como una desobediencia a Dios que les dijo que no deberían de juntarse con los pueblos paganos porque tenían dioses que se contaminarían? Porque después, si ellos regresan, la única que regresa es Noemí. Entonces, ir a otro pueblo sería contaminarse con todo aquello lo que Dios les prohibió. Ok. ¿Se acuerdan hermana, se acuerda que al principio le dije que no solamente viéramos los datos, sino que tratáramos con los datos y con el acontecimiento, ver esas aplicaciones como la observación que usted nos está haciendo ahorita, ¿verdad? De darle la aplicación correcta. Por eso yo dije, vamos a tratar de entender del por qué salieron ellos de ahí. Y en el por qué puede haber cuestiones positivas, pero también cuestiones negativas, que es lo que vamos a ese punto llegar, que es lo que nuestra hermana nos está diciendo. Voy a lo siguiente. Belén es casa de pan. Pero hermanos, la palabra Efraté, usted la conoce porque dicen Belén Efrata. ¿La han oído ustedes esta frase de Efrata? ¿Saben qué significa la palabra Efrata? ¿Saben qué significa, hermanos? Si alguien sabe, dígame, por favor. No, pastor. Ok. Era un adjetivo que se le daba a Belén para denotar el tipo de tierra que era, porque Efrata quiere decir, hermanos, que era fértil, o Efrata quiere decir, Belén Efrata quiere decir casa de pan fértil. Quiere decir que esa tierra era muy fértil, ¿verdad? Que Dios había hecho una promesa, recuerdan ustedes que iba a mandarlos a una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. ¿Cómo es que ahora la casa de pan
cómo es que ahora, ¿verdad? La tierra fértil estaba pasando por un suceso de hambre. ¿Se preguntan ustedes por qué? El Salmo La 107, desobediencia, ¿mandé? Ok. la desobediencia. Le voy a dar el Salmo 107:11 dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjese Dios cómo empieza a trabajar, hermanos, con estas personas. Y estaba el tiempo de los jueces, estaba en la anarquía, en un conflicto político, en un desgaste religioso, y Dios está actuando para tratar de él de seguir adelante sus planes. Y entonces Dios desde luego fue quien mandó esa sequía, mandó esa, ¿cómo se llama? Esa hambruna, para que pudieran ellos tal vez reaccionar. ¿Recuerdan ustedes en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, aunque no lo tengo apuntado, en esa parte de Deuteronomio, Dios también cuando ya iba a entrar el pueblo a la tierra prometida, Moisés les da ciertas instrucciones, y en el capítulo 11 de Deuteronomio, Moisés es muy claro y le dice al pueblo de Israel, que si el pueblo de Israel obedecía la palabra de Dios y si andaba en sus estatutos y andaba en, ¿cómo se llama? En sus ordenanzas y en todas esas cosas que Dios les había dado, dice que iba Dios a estar con ellos serían su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Les da una lista de las bendiciones que ellos iban a tener, pero también les da en ese capítulo una lista de todas las maldiciones que ellos iban a tener si desobedecían. ¿Recuerdan? Hermanos, la palabra de Dios tiene siempre cumplimiento. Aprendas esto. La palabra de Dios siempre tendrá cumplimiento, nos parezca a nosotros o no. La palabra de Dios va a tener cumplimiento porque es una verdad absoluta. Y muchos, como el pueblo de Israel, pensaron que solamente eran palabras. No. Cuando vino esta hambruna, ¿verdad? Vino esta hambruna, Dios empezó a trabajar para tratar de arreglar las cosas, para tratar de acomodar todo a sus planes, para llevar, ¿cómo se llama? Al pueblo, hermanos, al siguiente paso que Dios quería que dieran. Desde luego, ellos no, ¿cómo se llama? Como Abimelech, él hizo una decisión, como dijo la hermana, que si nosotros la tomamos así, no fue una decisión correcta. Por cierto, la hermana nos acaba de decir, oiga, pastor, pues Dios había dicho que no se contaminaran con esas mujeres o en esas tierras, que no fueran otras tierras, porque esto fue una de las instrucciones muy claras. Recuerdan que no se iban a casar con mujeres de ahí, que no iban a tomar sus dioses, etcétera, 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 para no regresarme a llenarlos de citas con esto, para comprobarlo. Ustedes saben la historia. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Y qué hizo Elimelech? Pregunto, ¿pudo Elimelech quedarse ahí hasta que Dios arreglara el asunto? Pregunto. Hermanos, si somos tácitos, se tuvo que quedar ahí, pues hasta su nombre lo dice, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre de Elimelech? ¿Cómo es? Elimelech quiere decir Dios es mi rey. Imagínense ustedes, ¿qué se tendría que suponer de Elimelech? Quisiera cosas o quisiera decisiones apegado a qué? A la voluntad de Dios, ¿o no es cierto? Pero no lo hizo. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Que Dios puede utilizar a los hombres para sus propósitos, pero les va a dejar hacer ciertas cosas, hermanos, ¿verdad? Para cumplirlos y darles también ciertas enseñanzas. Tristemente, Elimelech no aprendió de esta lección, ni tampoco los hijos. La única que aprendió de esa lección fue ¿quién? Noemí, ¿verdad? Hermanos, ¿fue correcta esa decisión? Hay caminos, dice la Escritura, que a muchos nos parece que derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. ¿Qué pasó con Elimelech y con sus hijos, hermanos?
¿Tomaron una buena decisión? No, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo Dios dio una mala decisión? Puede llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Dios pudo haberlo parado, tal vez sí. Pudo haberle dicho, no te vayas, yo voy a regresar. Pero había algo en sus planes de Dios que se tenían que cumplir. Y Él utiliza la vida cotidiana o la vida doméstica de muchas personas para llevar a cabo sus planes, hermanos. Sí, desde luego cuando vienen problemas a la vida de los hombres o vienen problemas a nuestras vidas, muchos de nosotros ni siquiera pedimos dirección a Dios, simplemente como Elimelech hacemos nuestras maletas y hacemos lo que mejor nos parece. No es cierto, hermanos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después? Muchas veces solamente decimos, mejor no lo hubiera hecho. Pero ya cuando las cosas pasan, ya no hay vuelta atrás. Elimelech pensó, hermanos, que el problema de la hambruna era la tierra donde estaba viviendo, pero en verdad, Elimelech, hermanos, se llevó su problema a Moab. ¿Por qué? Porque en Moab, hermanos, no solucionó su problema. Qué triste, ¿no? Hermanos, sin embargo, Dios usa todo para cumplir sus propósitos en nosotros, aunque a veces nosotros, hermanos, no tengamos muy claro esto. En esta ocasión, Dios estaba usando esta familia, ¿verdad? Que podamos nosotros argumentar con crítica positiva o negativa. Ese fue porque había una hambruna y él pensó, hizo una decisión en su manera de pensar, se llevó a su familia. Yo creo nunca pensó que él iba a morir ahí en Moab, nunca pensó que sus hijos iban a morir. Sin embargo, el inicio del éxodo les trajo, en lugar de bendición, les trajo una tragedia. Sí, hizo una decisión, desobedeció a Dios, porque Dios claramente le dijo que no fuera a la tierra, no tierra idólatra. Y sobre todo ahorita vamos a ver, hermanos, la tragedia. Versículo del 3 al 5 vamos a compartirlo. Y dice drásticamente o tácitamente, así la historia se corta tácitamente y dice, y murió Ahimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres, y fíjense, moabitas. ¿No sabían ellos que no se deberían de casar con estas mujeres? ¿Sí sabían? ¿No sabían? ¿Por qué rompieron la voluntad de Dios? Ahí estaba una, que estaba en los planes divinos. Fíjense, hermanos, cómo Dios parece que no, pero Él está en control de todo, absolutamente en control de todo. El nombre de la una era Orfa y el de la otra era Ruth, y habitaron ahí durante 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, desde luego, hijos de Noemí, y da sus nombres, Maglón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, hermanos. Quedó desamparada. Murieron su marido, murieron sus 2 hijos. ¿Qué escena en verdad, si esto estuviera pasando en la televisión, yo creo que usted estuviera ya llorando, ¿no es cierto? Ay, se muere uno y ya estuviera usted llorando. Ay, pobre mujer, se le murió el marido y no sabemos el tiempo porque nomás nos dice que murieron, pero no nos dice el tiempo que pasó entre la muerte de Elimelech y la muerte del primero de sus hijos y el otro. No sabemos. Nomás nos dice que todo esto pasó en un periodo de 10 años. Fíjense nada más. ¿Qué quiere decir? Que esos 10 años fueron puro tiempo de sufrimiento. Puro tiempo de sufrimiento. Tristemente murió Elimelech, pero no nos dice si en verdad sus propósitos fueron cumplidos. Pues la prueba está aquí, ¿no? Y sus hijos se casaron con 2 mujeres moabitas. Dice Deuteronomio que no iban a emparentar. Voy a leer el texto. Dice, y no emparentarás con ellas, con las moabitas. No darás tu hija y su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Deuteronomio 7:3. Voy a seguir.
y el furor de Jehová, dice, se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. El haber hecho esto en sí ya implicaba un qué, un riesgo y una desobediencia abierta a Dios, hermanos. Fíjense bien la característica de estos personajes. Si nosotros simplemente juzgamos de este punto de vista, ellos eran unos hombres muy desobedientes, no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Estaban, si me permiten decirlo así, parece que estaban en una total rebeldía en contra de lo que Dios les había dicho como pueblo, como judíos. En Deuteronomio 23:3 nos dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová. Dice, para siempre. ¿Qué nos habla esto, hermanos? Simplemente de la condición espiritual que esa familia tenía. Ahora, podemos pensar, ¿por qué tomaron entonces esa decisión? Es cierto, hermanos, podemos argumentar que Ruth estaba en los planes divinos y que Dios permitió todas estas cosas. Pero yo creo que Dios no utilizó robots para sus planes divinos, amados hermanos. Aquí está donde entra la sabiduría y la soberanía de Dios. Dios estaba dejando correr de una manera tan natural los acontecimientos, y yo juzgaría de una manera muy dura la condición espiritual de Elimelech y la familia, porque ellos estaban haciendo cosas que, verdad, iban en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, Dios estaba usando ese tipo de circunstancias para llevar a cabo sus planes. Es algo tremendo, hermanos, esto. En verdad, es algo que nosotros debemos de admirar cómo es Dios en su sabiduría, porque les aseguro que Elimelech, que León, que Noemí y que el otro hijo de Noemí no sabían que estaban prácticamente cumpliendo con los propósitos de Dios, y ellos estaban actuando de una manera muy natural. Y cómo Dios en su sabiduría deja que los pensamientos de los hombres sigan, deja que las circunstancias de los hombres sigan, deja que las circunstancias espirituales de los hombres sigan, y Dios va a usar todas esas cosas para cumplir sus propósitos y sus planes, hermanos. Y es por eso que en la decadencia espiritual de este hombre, Dios utiliza esa familia en esas circunstancias, y yo creo que por eso, hermanos, Elimelech toma esa decisión apresurada por una condición espiritual tan baja, porque él pudo haber simplemente orado y pedido a Dios, y pudo haber soportado, porque sin duda Dios había hecho una promesa que Dios en esa tierra iba a alimentar a su pueblo. Sin embargo, él se movió. Y en ese movimiento, hermanos, el plan divino estaba en marcha. Lo triste de todo esto, que ya no iban a ser, ya no era una sola viuda, ¿eran cuántas? 3 viudas. Hermanos, las viudas en el Antiguo Testamento, decir viuda o enfocar a una persona o una mujer que se quedaba viuda, era una situación muy, pero muy difícil, muy precaria, sobre todo por la condición que la mujer tenía en la sociedad judía y en el prejuicio tanto religioso que los judíos tenían de las mujeres. Cuando una mujer se quedaba viuda, para ella era muy, muy difícil. Por esa condición cultural de estas mujeres, vivir una viuda en esos tiempos era una cuestión muy, muy difícil. Ellas no tenían opciones ya de ser cuidadas por nadie. Estaban en Moab, estaban solas, estaban abandonadas, no habían hijos, no había parientes cercanos.
Y déjenme decirles que estaban destinadas a la pobreza, al abandono, a mendigar, hermanos, a andar por las calles y simplemente en esa condición, pues llegar inclusive a una condición tan precaria y tan difícil que ellas iban inclusive a morir por su desabasto de todo. Piense, si usted se mete o se metiera en estos personajes, ¿usted estuviera llorando? Le pregunto. ¿Usted entiende esta historia? ¿El sufrimiento de estas mujeres? ¿Tiene usted la capacidad de poder entenderlo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué Dios en su soberanía permite estas cosas? No tengo la respuesta. Si usted está pensando que yo le dé una respuesta, en verdad no la tengo. Porque muchas veces nosotros como pastores queremos jugar, ¿verdad? Que nos la sabemos y que tenemos la respuesta a los pensamientos de Dios. Amados hermanos, a veces no tenemos la respuesta a ninguna de las cosas que Dios hace. Pero esta es una escena muy cruda de 3 mujeres abandonadas, hermanos, por la protección de los hombres y en una cultura tan prejuiciosa, ¿verdad? Donde las mujeres eran tratadas de una manera muy mala y donde las viudas simplemente no les importaban. Pues por eso que Noemí más adelante le va a hacer esa decisión de regresar a las nueras, regresarlas a su lugar de origen en Moab y ella regresarse otra vez a Belén. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, vuélvanse cada una a su casa, a su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahí está la palabra de Jehová mencionadas. Ellas estaban, quiero que imagine el dolor de estas mujeres, la preocupación de estas mujeres, ¿verdad? Y pensando simplemente qué vamos a hacer. Desde luego, Noemí tenía esa carga en su corazón y sobre todo por ser la más vieja, yo creo que también le correspondía hacer ese tipo de decisiones. Dice que entonces el versículo 6 se levantó con sus nueras y regresó a de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La gracia de Dios actuando, hermanos. Y salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan o anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Les conceda Jehová que hallen descanso cada una en casa de su marido. Fíjense bien. Dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de venir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Versículo 12. Vuélvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza no tengo. Esta noche estuviera con mi marido y yo diese a luz hijos, desde luego para que por la tradición, ¿verdad? Ellos pudieran tener, o pudieran casarse con ellos. ¿Habéis ustedes de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarse sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová, dice, ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, y Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras de ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo,
y ahí será sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dijo que ya no dijo más. ¿Entendimos? Pregunto yo, ¿cuál fue la razón del regreso? Porque oyó que oyó cuando ella andaba por ahí buscando, yo creo, el sustento en la tierra de Moab, que Jehová había visitado otra vez a su pueblo para darles pan. Dice versículo 13. Voy a hacer una pregunta, hermanos, aquí. ¿Cómo estaba el corazón de Noemí? ¿Cómo estaba? ¿Se pueden ustedes imaginar? Si ustedes estuvieran leyendo esta historia y que... ¿Perdón? ¿Pueden ustedes... ¿Cómo estaba el corazón de Noemí? Triste. Métanse en la historia. Destrozado, ¿Cómo estaba el roto. corazón de Noemí? Métanse en los zapatos de Noemí. ¿Qué pasaría si ustedes, si a usted, alguna de ustedes, espero que no sea este el caso de ninguna de ustedes, simplemente para tratar de argumentar y tratar de meternos en la historia, que una de ustedes se muriera su marido, que a los 3 meses ya tuvieran los hijos mayores, se muriera su hijo mayor, y que después se muriera su otro hijo, y que se quedara la carga, no solamente ellos no tuvieron hijos, se quedaran sus nueras a su carga, y que usted viviera en una sociedad como la que estamos nosotros viendo. ¿Cómo estaría su corazón? Pregunto. Con dolor, ¿Con dolor? ¿Con sí. qué más? Mucha Angustiado. tristeza, preocupación. ¿Angustiado? Ok, miren, vamos al versículo 13 de Primera de Ruth, para tratar de entender el corazón de esta mujer. ¿Ya están ahí? Sí. Voy a leerlo. Dice, ¿habéis vosotros de esperarlos? Estamos hablando de los hijos, porque ellas querían ir con Noemí a Belén, y la tradición era, ¿verdad? O la regla de la ley judía era que ellas como viudas se podían casar con otro de los hijos de ellos, ¿verdad? Y ahí se van a esperar a que yo tenga más hijos y que sean grandes para que yo se puedan casar con ellos. ¿Se van a quedar sin casar por amor o esperarlos a ellos y amarles a ellos antes de que puedan estar con ellos? Pues no, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes. Noten, mayor amargura tengo yo. Escuchen, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Cómo estaba el corazón de Noemí y su pensamiento? ¿Cómo? Ella estaba pensando. Destrozada, porque primero habla de amargura y después ella tiene no solamente que perdió a su esposo, a sus hijos, sino que también está diciendo que, pues que Dios también es como si lo hubiera abandonado, bueno, dice que está contra de ella, o sea, el mismo Dios, entonces seguramente tiene un corazón destrozado, triste, destrozado, pero eso. La amargura en su corazón puede venir porque dices que Dios está contra mí. Dios me ha castigado. ¿Se imaginan ustedes el pensamiento de Noemí pensando que Dios la había castigado por todo lo que estaba sufriendo? ¿Es normal su pensamiento? Si era una familia de Dios, si era una mujer de Dios, y si ellos tuvieron conciencia de que habían cometido un grave error al ir a Moab, lógicamente que la respuesta natural era que todo aquello que estaba pasando en su vida era porque ¿qué? Porque habían desobedecido a Dios y que Dios los estaba ¿qué? Castigando. Muy duro, ¿no? ¿O qué piensan ustedes?
hermanos. Yo creo que esa parte es como, en este momento, yo creo que se le vino toda la mente, como usted le acaba de decir, el reconocer la equivocación que habían cometido, el error que cometieron en tomar esa decisión de dejar su tierra. El no creer. Hermanos, los errores pueden costar demasiado caros, ¿o no es cierto? Dígame usted, ¿alguna vez nosotros como creyentes o cristianos nos hemos puesto a pensar que si nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios, hermanos, esas decisiones que hacemos fuera de la voluntad de Dios pueden costarnos demasiado caros? ¿Se han puesto ustedes a pensar? Sí. Y muchas veces nosotros como cristianos no tenemos ese pensamiento, hermanos, porque hacemos las cosas simplemente porque creemos que hay una necesidad y nos olvidamos de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. El no La tomar en amargura que ella cuenta a sentía en Dios. su corazón era la carga, una carga tan dura, porque ella lo expresa, ella sabía o entendía que toda su desgracia había venido, amados hermanos, porque había desobedecido a Dios y que Dios le estaba cargando con castigo. Pero hermanos, qué bonito es porque estaba reconociendo su falta, ¿no? Versículo 20. Así es que abusados, hermanos. No, abusado usted, pastor, ¿verdad? Mire el versículo 20 que dice, y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme, dice, Mara, que quiere decir amarga, como las aguas en el desierto. ¿Recuerdan? Porque dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se fijan? Esas expresiones están ligadas al mismo sentimiento. El Todopoderoso ha hecho esto en mi vida. Versículo 21. Ahí mismo dice, yo me fui, ¿cómo? Llena. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaráis? Porque me llamaráis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso dice, me ha afligido. Cuando yo estaba estudiando esta parte y meditando un poco, tratando de meterme en los zapatos de Noemí, hermanos, en verdad, qué bueno que estamos en la época de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y que nuestro Padre Dios, Jehová de los ejércitos, ya no actúa de la misma manera que actuaba en ese tiempo. Sin duda, Noemí, hermanos, estaba pensando que esas decisiones que ellos habían hecho, desde luego, vuelvo a lo mismo, algún escéptico dirá, pero era el plan divino. Pero miren, el plan divino, ¿cómo está la gente sufriendo? Hermanos, todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28, ¿no es cierto? Todas estas cosas ayudaron para que pudiera Dios llevar a cabo sus planes, hermanos, en las malas decisiones que una familia hizo. Cómo Dios lleva lo malo, lo conduce, hermanos, para llevarlo a lo bueno. Todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, ¿dónde estaba el mérito de esta mujer? Desde luego es una queja que tal vez, o las expresiones de Noemí pueden sonar como una queja, es cierto, pero ¿dónde estaba el mérito de Noemí al expresar todas estas cosas? Preguntémonos. Primero, en su queja, hermanos, ella siempre dice, fue Jehová lo que hizo, fue quien me ha puesto en amargura. Pero hermanos, no vemos que estaba renegando de él. Vemos en esas palabras de Noemí aceptando la voluntad de Dios. Esto es algo tremendo. Como una mujer con un dolor tan grande en su corazón, desde luego ya hemos visto a Job, esta mujer estaba aceptando, hermanos, en su sufrimiento la voluntad de Dios.
¿Se imaginan ustedes? ¿Usted qué hubiera hecho en su caso? ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Qué hice yo para merecer lo que está pasando? Esta mujer no hizo eso. Lo que nos habla del corazón humilde y sencillo de esta mujer. Nos habla, adelante, hermano. Sí, sí, ahorita lo que preguntaba, imaginaba yo, nos comenta usted, pastor, imaginar lo que nos narra la historia bíblica. Ella, Noemí estuvo viviendo con sus hijos en tierra de Moab y era una tierra donde había Idólatra. idolatría, idólatra. Y pues después de este sufrimiento, quizás como equivocadamente aún a la fecha, quizás haya hermanos que se vuelvan de Dios cuando tienen una tragedia, Problema. un dolor, una prueba grande, no solamente culpan a Dios, sino que se alejan de Dios y buscan en otros lugares eso que aparentemente no recibieron de Dios. Pero Noemí no es así. Su fe fue No, probada y aunque en amargura, ella no volvió de su fe en el Señor. no. Ese es el mérito de esta mujer, ¿verdad? Y sí, el comentario del hermano es por cómo Orfa sí se regresa a sus ídolos, ¿verdad? Y esto demuestra en verdad la relación que esta familia tuvo con Dios en un principio y cómo ella reconoce que el error que cometieron prácticamente fue porque se separaron de Dios y ella reconoce su error y en lugar de volverse en contra de Dios, simplemente con mucha humildad reconoce su error, ¿verdad? Y no culpó a Dios de su situación, simplemente reconoció que ella había cometido un error y no, hermanos, llenó su corazón de un sentimiento adverso hacia Dios, sino aceptó su culpa con humildad, ¿verdad? Para en un momento dado como es regresarse otra vez a donde, a su pueblo. Sino que con humildad reconoció su falta, en lugar de abandonarlo, se volvió a él y iba a volver ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde se iba a volver? A su pueblo. Sí iba a volver a su pueblo. Yo voy a hacer un comentario aquí, hermanos, que espero que vaya estrictamente a lo que estamos viendo con Noemí y con lo que el hermano acaba de decir ahorita. ¿Cuántas personas, hermanos, se han ido de la iglesia y no regresan a su pueblo? ¿Cuántos nos hemos encontrado en la calle y dicen, es que me da vergüenza? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tienen un corazón humilde. No reconocen que los errores que han cometido los han alejado más de Dios. Y que lo que tienen que hacer, hermanos, es volverse a Dios y volverse otra vez a su pueblo, que es la iglesia, hermanos. La iglesia, voy a usar la ilustración de un pastor que ya murió, que nosotros estimamos mucho, y decía que la iglesia, amados hermanos, es una macetita donde Dios ha puesto a sus hijos para que crezcan y se desarrollen, hermanos. Cuando alguien deja a su pueblo, hermanos, cuando alguien deja su iglesia, lo único que va a encontrar es sufrimiento. Sufrimiento. Los que tienen problemas, todos tenemos problemas, hermanos. Todos sufrimos. Todos tenemos necesidad. Si hemos llegado a cometer errores, lo mejor es que reconozcamos que le hemos fallado a Dios y que tenemos un Padre con unos brazos tan grandes y tan amplios dispuesto a recibirnos. Hermanos, que el pastor Germán me corrija si estoy en desacuerdo. Y nosotros como pastores estamos ahí, hermanos, para tratar de curar sus heridas. Sí.
Pastor, me recibo en su iglesia. ¿Ya arreglaste el asunto con Dios? Sí. ¿Ya algo arreglaste? Las puertas de la iglesia están abiertas para ustedes. Lo que Noemí estaba haciendo era exactamente lo mismo. Cometió un error, hermanos, y su mérito estaba en no reconocer, no criticar, no censurar a Dios, sino reconocer que se había cometido un error, hermanos, y dar media vuelta y volverse otra vez a Dios y a su pueblo. Ese es el mérito de Noemí. Ok. ¿Qué recomendación le hizo a sus nueras? ¿Hizo bien Noemí al despedirlas, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Nuestro hermano Esteban está haciendo un comentario y yo he visto algunas críticas de algunos que dicen que Noemí debió haber obligado también a Orfa que se fuera con ella para que la salvara de la idolatría. ¿Ustedes creen que pudo haber hecho eso Noemí con Orfa? Se puede obligarla. Hermanos. ¿Podía Noemí salvar de la idolatría a Orfa? Es algo que tenemos que, ¿cómo se llama? Comentar. Yo voy a decir algo argumentando y conjeturando, desde luego, en todo este sentido. Primero que la relación entre sus nueras y Noemí era muy buena, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Por qué? Porque dice que cuando ellas, en el versículo 14, se estaban separando, si usted tiene su Biblia ahí, léalo, ¿verdad? Y dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, ¿verdad? Y dice que Orfa besó a su suegra, más dice que Ruth se quedó con ella. Es de admirar también la buena relación que tenían entre ellas, ¿no creen ustedes? Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se llevan bien con su suegra, hermanas, o hermanos con sus suegros? ¿Se llevan bien con su suegra? ¿Sí se llevan bien? La lógica que nos quiere decir que Sí. sí. ¿Verdad que sí? Este es un gran ejemplo que estas mujeres nos están dando, que se llevaba bien con su suegra, que hoy en día es algo muy complicado, ¿no creen ustedes? Sobre todo los varones, ¿no? En cuanto a la pregunta que les hice, hermanos, ¿ustedes creen? A mí me dio el tip y luego Ruth cuando dice que Jehová iba a ser su Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Hermanas, ¿ustedes creen que Noemí pudo haber salvado a Ruth de la idolatría? No. ¿Por qué? Porque ella no es Cristo. Es como la fe es personal, ¿no? Como cuando nosotros compartimos el evangelio, quisiéramos ver gente convertida al instante y convencerla y hacerle manita de puerco y decirle una y otra vez, pero no, es una decisión personal y aquí vemos estas dos partes, ¿no? Mientras Orfa se regresa, dice a sus ídolos, A sus Ruth ídolos se dice, fue. tu Dios será mi Dios, ¿no? Ella quiere tener una relación personal con el Dios de Ruth y lo acepta como propio, mientras que Orfa Sí. no lo hace así de corazón. Si Noemí hubiera obligado a Orfa a ir con ella, pues yo creo que más tardarían a medio camino en lo que se hubiera regresado Orfa, ¿no? O hubiera ido para otro lado. Inmediatamente. Nadie se puede obligar, hermanos. Les voy a decir una cosa, aunque estoy argumentando yo que probablemente había una condición espiritual baja de esta familia, yo creo que se mencionaba a Dios, ¿verdad? Aunque ellos estuvieron ahí, no nos dice la Biblia que esta familia se fue a la idolatría. No nos dice, ¿verdad? La prueba está que recibieron influencia de Dios las dos. Una decide por la idolatría o regresarse y la otra decide irse con esta Noemí. Dice el versículo 11 al 14, voy a leer para seguir, hermanos.
10 dice, dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué han de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ustedes, que puedan ser vuestros maridos. Hermanos, aquí estaba citando la ley del liberato en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y murieren algunos de ellos y no tuvieran hijos a la mujer del muerto, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Estaban tratando de cumplir la ley. Deuteronomio 25, 6. Y el primogénito de ellas diera luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel, hermanos. Ahí estaba la ley del liberato. Curioso, yo digo, no era una familia muy espiritual, pero estaba tratando de cumplir la ley de Dios. ¿Qué pasa? Hermanos, Dios llevando a cabo sus planes. Fíjense bien, cómo Dios, que está tras bambalinas, usando todas las circunstancias, muy naturales, por cierto, porque les aseguro que ninguno de ellos estaba pensando que tras de todas estas escenas estaba ¿quién? Dios, hermanos, tratando de acomodar cada una de las cosas para llegar a cumplir sus propósitos. Esto es algo tremendo y hermoso, hermanos. Muchas veces no vemos nosotros las historias de la Biblia con los ojos espirituales, ¿verdad que sí? Refleja el corazón también de los participantes, tanto de Noemí como las involucradas. Dice el versículo 12, perdón, sí voy en el 12, ¿verdad? ¿Dónde voy? Lloraron entre sí, ¿verdad? Y se despidieron, una se fue yo creo regresaron, dice que regresaron cuando iban camino de regreso otra vez a Belén, yo creo Orfa y Ruth se fueron, cuando llegaron a la ciudad tal vez en la tierra de Moab donde ellas pertenecían, ahí fue donde se da este encuentro, esta situación. Yo creo estaba el camino así, estaba la desviación para la ciudad donde pertenecía Orfa y Ruth, y ahí se da esta plática entre estas mujeres. ¿Qué estaban platicando? ¿Verdad? Estaban platicando que se fuera cada quien con sus padres o a la casa de sus padres y que se casaran, ¿verdad? Y se volvieran a sus dioses. Una hace una decisión, ¿verdad? Que es Orfa, besa a su suegra y esta Orfa se va, pero dice que Ruth se queda con ella. Y Noemí le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Pero ¿qué responde Ruth? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es una joya literaria, hermanos. Es una joya del pensamiento que revela el corazón de esta mujer llamada Ruth. ¿Verdad que sí? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, hermanos. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Vi en su disposición, hermanos. Ella no iba a tener una casa lujosa, no iba a tener una choza. De piedra iba a ser de piedra iba a ser la cama y de piedra la cabecera también. Sin embargo, ella decide acompañar a su suegra. Y tu Dios, mi Dios, cómo esta mujer renuncia, hermanos, a su idolatría. Esto se puede llamar como una conversión a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque Ruth estaba renunciando a sus dioses paganos para convertirse, hermanos, al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cómo iba Dios a utilizar a una mujer, hermanas, que no lo tuviera como Dios? Pues no. Pero cómo él sí sabía el corazón de esta mujer y cómo Dios en su sabiduría, cómo Dios, hermanos, en su soberanía, él lleva hasta este punto a esta mujer para que se convierta al Dios de Israel.
Qué maravillosa estrategia, ¿verdad que sí, hermanos? Y yo me puse a pensar en Noemí otra vez. Perdón que sea que conjeture demasiado. Voy a preguntar algo. Hermanos, ¿el testimonio de Noemí tuvo que ver algo con la decisión de Ruth? Pregunto. Sí, por ¿Hubo supuesto. algo en el testimonio de esta mujer llamada Noemí que impactó o que usó Dios para poder impactar el carácter de Ruth? Pregunto. Yo pienso Sí, que sí. bastante. Muchísimo. ¿Qué enseñanza les deja esto, hermanas? Yo creo que es parte del, como usted lo acaba, bueno, hace rato lo mencionó, probablemente ellos no llevaban como al 100%, ¿no? Su creencia, pero las esposas sí sabían de dónde venían, qué era lo que creían, y de esa parte, bueno, uno como mujer o como madre trata tal vez de inculcar, de hablarles, pero como usted lo acaba de decir, aquí en primera pues nadie nos obliga, ¿no? Y Dios no nos obliga a creer ni nada, pero con el testimonio, a una de ellas ya estaba para ser usada, ¿no? En este caso pues Ruth, pero fue muy crucial el testimonio de Noemí. Tal vez no Es lo llevaban crucial el al 100, pero testimonio. algo se quedó ahí. ¿Sí? Dice Tito que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanos, qué importante es el testimonio de una persona para otra. ¿Cómo Dios puede utilizar el testimonio de una persona para impactar de una manera tan fuerte el corazón de otras? ¿A qué los lleva esto, hermanos? El testimonio importa, la conversación importa, la expresión que nosotros o ustedes den de lo que es Dios en sus vidas importa. La manera de hablar, de conducirse, de mencionar a Dios en sus vidas, de incluirlo en sus actividades, de orar cada vez que come, de llevar todo en un devocional familiar, algún problema, venga, vamos a orar, ¿cómo se llama? Juntos a Dios, porque mi hijo mayor, mi hijo menor, su papá, su mamá tiene un problema. Hermanos, ¿ustedes creen que esto impacta? Si el testimonio de esta mujer, si es cierta mi apreciación de que el testimonio de esta mujer llamada Noemí impactó el corazón de Ruth, hermanos, es muy importante entonces el testimonio que nosotros tengamos como personas y como hijos de Dios. Y que el testimonio de cada persona será utilizado por Dios para impactar, hermanos, a aquellos idólatras que no creen en el Señor Jesucristo. Porque el testimonio será una carta abierta que mostrará el carácter del Dios que nosotros estamos siguiendo. Sin duda lo impactó, ¿verdad? Porque son cosas naturales. Donde tú mueras, voy a morir yo. Estaba dejando no solamente a su pueblo, estaba dejando a su familia, estaba dejando sus raíces, estaba dejando sus ídolos para ir a una tierra extraña y un Dios que estaba ella conociendo o que ya tal vez había conocido. Qué maravilloso, hermanos. Y a nosotros hasta ese texto lo ponemos en el refrigerador y lo usamos en las cartas y lo usamos en todo. Y no estamos nosotros conscientes de lo impactante que es esa frase o esa práctica entre estas dos mujeres. ¿Qué carácter, qué mujer había escogido Dios, amados hermanos, para llevar a cabo sus planes y para que de esa mujer viniera, hermanos, la descendencia que a la postre daría el nacimiento del Salvador de todo el mundo?
El plan de Dios, hermanos, fraguándose en esta historia para llevar a cabo sus benditos planes. ¿Parece una novela? Sí, parece una novela. Pero no, hermanos, no es más que el reflejo del plan divino usando familias domésticas, usando gentes comunes como usted y yo para llevar a cabo, ¿qué? Sus planes divinos. ¿Qué pasó después? Se fueron, versículo 22, vamos a casi terminar, 21, 19 al 22, y anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén, a la casa de pan. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Demacrada? ¿Triste? ¿Sufriendo? No la vieron bien. Y ella les respondió, no me llamen Noemí, sino llámenme amargosa, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui como llena, llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya no más, porque Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí a Ruth, la moabita, y la nuera con ella. Y Noemí y Ruth, la moabita, nuera con ella, y volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, hermanos. La expresión me fui llena y regresé vacía. Creemos o se llega a creer, hermanos, que cuando esta familia vivía en Belén, era una familia, este es un dato que no le di al principio para dárselo ahorita. Esta era una familia muy bien acomodada. Tuvieron que hacer un gasto fuerte para viajar hasta la tierra de Moab. Elimelec tal vez era una persona rica, hermanos. Por eso me atreví a acentuar la mala decisión que él hizo. Tal vez le empezó a ir mal, hermanos, pero él se fue allá. ¿Cómo llegó a Moab? Llena. ¿De qué? De familia, de riqueza, de muchas cosas buenas. ¿Cómo llegó? Sin marido, sin bueyes, sin grano, sin nada. Hermanos, esto fue algo duro. Fue una experiencia muy dura. La vieron sin marido, sin hijos, viuda y con la aparente carga de una nuera que era viuda. Los que lo habían conocido fueron que expresaron, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta aquella mujer que se fue cargada de bienes y ahora viene sin nada? Y Noemí le contesta, ya no me digan la placentera, ya no me digan la mujer llena, dígame que soy una mujer llena de amargura por el sufrimiento que pasó. Ahora soy Mara amarga, hermanos. ¿Qué importancia tiene el versículo 22, hermanos, aquí? Dice que regresaron ¿a dónde? A Belén. ¿Y en qué tiempo regresaron? En el tiempo de la siega de la cebada. Hermanos, ¿cómo Dios agarra y otra vez los empuja para cumplir sus planes, hermanos? Desde luego, el capítulo que viene es la continuación de esta historia. Pero como decía la del banco, ¿verdad? Nana Goya, ya va a ser otra historia, hermanos. Todo lo que pasó, sin duda, afectó el carácter de Noemí. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada y, hermanos, aquí termina este capítulo, Dios abriendo puertas para tratar de seguir llevando su plan en marcha. ¿Había un propósito de que Noemí regresara en el tiempo de la cebada? Sí, sí había un propósito, hermanos. Pero ese lo vamos a ver la siguiente semana. Antes de terminar, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hermanos.
¿Me entendieron? ¿Me pude explicar con claridad? Tengo un comentario, pastor. Adelante. Bueno, está hablando que estuvieron aproximadamente 10 años en Moab. Sí, exacto. 10 años, los hijos de Noemí se casaron, pero también podemos ver que no tuvieron hijos, ninguno de los dos. Ok. Se regresaron entonces sin esposos, sin hijos, tampoco no hubo descendencia. Esto, ¿No? ¿Por qué? Porque tal vez a veces es como la escritura, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Que de una de su descendencia sería como la arena del mar, ¿verdad? Digo, sí, la arena del mar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su esposa? ¿Qué le dice? Era estéril. Y su mujer ahí juega un papel muy malo, porque le dice que se case con Agar, que era la esclava de ella, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ese movimiento que ellos hicieron ahí? Interrumpieron el plan de Dios. Pudo haber llegado la bendición antes si Abraham, ¿verdad? No hubiera hecho ese movimiento, hubiera permitido que su mujer le diera a su sierva como esclava para tener descendencia. Las cosas pudieron haber sido hechas antes. Podemos nosotros explicar o podemos conjeturarnos, ¿acaso con Ruth, digo, acaso con la familia de Elimelech no pudo ser el mismo caso? Pues nomás estamos conjeturando. ¿Sí me explico, hermanos? Porque sin duda Dios quería que algo pasara o quiso que todo esto pasara, hermanos, para escoger a esta mujer llamada Ruth. Muchas cosas no las podemos entender. Yo no las puedo entender. Cuando esté allá en el cielo voy a preguntarle, pero una idea tengo yo, ¿verdad? Dios no me llamó a que entendiera, sino que aceptara lo que Él me está diciendo en la Escritura. Así es que, si esto sucedió así porque Dios sabía lo que estaba pasando. No hubo descendencia, ella se fue llena pensando que iba a progresar y regresa sin nada, sin marido, sin descendencia. Con lo único que llega es con una carga más, llamada Ruth, ¿verdad? Una nuera, una carga. ¿Otra pregunta o algún comentario, hermanos? Comentaba acerca de esta situación tan dolorosa que amargó el corazón de Noemí, y comenta, ¿no?, acerca de los propósitos de Dios. Sus propósitos siempre los cumple, y de las situaciones o de las decisiones malas que tomamos, incluso nosotros, Dios las puede volver o hacerlas parte de en su providencia divina, que obedezcan a su plan. El dolor sobre todo, ¿no?, también, pero me viene a la mente en el pasaje del hombre ciego de nacimiento que el Señor Jesucristo sana, ¿no? Sí. Los apóstoles tenían ese pensamiento, ¿no?, de que el sufrimiento siempre viene por algún pecado, ¿no? Y le pregunta, ¿no?, que quién pecó, si él en el vientre de su madre, porque nació ciego, ¿quién pecó para nacer así, él o sus padres, no? Y el Señor Jesucristo le dice, no pecó él ni sus padres, sino que él nació así para que se glorifique a Dios, ¿no? Entonces, parte de del propósito, propósitos perfectos, eternos de Dios. Sí, como dice Romanos capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, dice, paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sin duda Noemí había obtenido enseñanza y fortaleza espiritual de todo lo que le había pasado, ¿verdad que sí? Y cómo esos, yo puse para terminar, qué difícil es para nosotros entender por qué el Dios Todopoderoso permite que las desgracias sucedan en nuestras vidas
y que de eso se cumplan sus propósitos. Es algo que nunca vamos a entender, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que tenemos un Dios sabio y que Él sabe, hermanos, lo que hace, ¿verdad? Okay. ¿Algo más, hermanos, antes de terminar? Entonces, sin eso. ¿Mande? Creo que no, hermano. Son todas las preguntas. Pues gracias, hermano Gerardo. De verdad que una porción de la escritura que nos deja pensando, ¿no? Que se convierte en un gran reto también para cada uno de nosotros como hijos de Dios, en el sentido de entender sus planes y sus propósitos. Hermanos, les animo a que estén leyendo la escritura para que conforme el pastor avance en la materia, pues todos estemos empapados. Y solamente quiero retomar una pequeña frase que él daba al principio de la clase, ¿no? Que me gustó mucho. Él hablaba acerca de la opinión de diferentes comentaristas y él daba la suya. Y esa es la parte que me gusta, porque precisamente el propósito del seminario es que cada uno de nosotros como alumnos aprendamos a no depender de lo que otros dicen, sino que como hijos de Dios, entender que nosotros a través del estudio personal, a través de la sabiduría que da el Espíritu Santo, podemos también sacar nuestras propias opiniones, nuestras propias conclusiones. Y cuando llegamos a esa parte, es cuando realmente nos damos cuenta que hemos aprendido, que estamos aprendiendo. Así que estudien. Gracias por la participación. Y bueno, estemos orando, ¿verdad? Recuerden que la grabación de la clase se comparte en el grupo. Más tarde subiré la de YouTube. Estén repasando en la semana, repasen sus notas. Si alguien por alguna razón no puede descargarlas, se las podemos mandar de manera personal, individual. Particularmente a los hermanos que toman la clase en Face y que no están en el grupo de WhatsApp, envíenme un comentario por inbox, por Messenger, o si tienen mi número también, y con gusto les podemos hacer llegar las notas para que todos vayamos a la par. Hermano Gerardo, permíteme hacer una oración y si Dios permite, Claro. nos vemos la próxima clase. Oremos. Padre, tus planes y tus propósitos siempre están en marcha, aún en medio de épocas de oscuridad como la de los jueces, en los cuales en una aparente situación que uno no hubiera tomado en cuenta, como es el caso de la familia de Elimelech, tú estabas obrando y estabas preparando, Señor, a una persona que usarías en un futuro, Señor, que hoy para nosotros podemos conocer como aquella persona a través de la cual vendría tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que el pastor nos ha compartido el día de hoy. Danos sabiduría a cada uno de los alumnos, a cada uno de los que hemos escuchado y escucharán la clase en el futuro, para ser bendecidos, para aprender y mutuamente, Señor, ser edificados con la palabra, que seamos hijos tuyos, obedientes, que nos mantenemos, Señor, en tus caminos y confiamos siempre, Señor, en tu palabra, en tu voluntad, en tus promesas, en tu soberanía. Gracias te damos por la clase del día de hoy. Te pedimos ahora, Señor, que te bendigas a cada uno de los alumnos. En el nombre de Cristo Jesús, te pido por el pastor Kerkhoff para que, Señor, las siguientes clases sean, Señor, de igual bendición como esta primera clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que descansen, Gracias, hermanos. Que Dios les Ahí bendiga. estamos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias. hermano Jesús. Gracias, pastor. Buenas Bendiciones, noches. hermanito. Dios les Buenas Dios les bendiga, noches. hermanos. Dios bendiga, hermanos. Dios les Gracias. bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Que Luego, descansen.